¿Qué tal, videovidentes? Buen jueves lluvioso, al menos sobre la ciudad de Buenos Aires. Yo tenía que partir hoy, pero bueno, pospuse porque al no haber apuro y esperemos un poco de mejor clima, ¿verdad? Total, día más, día menos no hace ninguna diferencia. Así que bueno, me decidí a hacer este videito porque vi un short, como le dicen, que me causó mucha gracia y bueno, es esas cosas que producen risa porque, digamos, la comicidad está utilizada para una crítica mordaz, ¿sí? Y que va al corazón del problema. Era de El Tano y Lacua, en donde decía el cliente típico, y se veía a un hombre en pantalón cortos, donde le decía, yo te ayudo a desarmar, ¿cuánto me cobras? Yo ya vi en YouTube qué es lo que, ya tengo el diagnóstico porque vi lo que es en YouTube, y yo no lo hago porque no tengo herramientas, si no lo hacía yo. Bueno, cada profesión tiene ese tipo de clientes, quiero decir. A veces, digamos, en mi caso un poquito peor, porque en mi caso hay vidas de por medio. Son vidas animales, pero para mí son tan importantes. Ya sé que para muchos no, pero para mí una vida es una vida, ¿sí? Y se debe respetar. Salvo que esa vida ponga en peligro a la propia. Esa sería la única excepción, ¿sí? Bien, como siempre me voy un poquito de costado, lateralizo, pero bueno, volvemos al centro. En mi profesión, el cliente, digamos, ese cliente molesto, digamos, y por llamarlo hasta incluso peligroso para el animal, ¿no? Suelen ser la mayoría proteccionistas que creen que saben mucho. Eso no sería el problema, porque estos casos de ustedes, de los técnicos, ¿qué puede pasar? Mete mano el tipo, pincha un caño, no sé, hace un cortocircuito y se queda sin luz porque le saltan el tablero, las térmicas, la termomagnética, o hace una derivación a tierra y salta el disyuntor. Bueno, cosas donde no pasan a mayores, aunque podrían pasar como generar un incendio, pero bueno, no es lo más común, ¿no? Y ustedes entonces van a salvar las papas del fuego cuando ya se mandaron la macana, por decirlo de esa manera. Pero en este caso, muchas veces, a veces por tratar de ahorrarse un peso, y otras veces por creer que es una tontería, que ellos la tienen clara, medican a los animales y bueno, al punto de no solo empeorarles la situación que el animal tenga, sino a veces de matarlos, así como lo oyen. En los años 80, 90, era algo muy común que ya no se ve, ahora empeoró, ya lo voy a contar. Era algo muy común que porque el perrito apoyaba mal la patita, porque tenía algún dolor, o simplemente porque lo veían caído, lo veían triste, le duele algo. Entonces le daban una o media aspirina. Claro, la aspirina era un analgésico muy tomado, se lo daban hasta a los chicos, o sea, parecía algo inofensivo. Sin embargo, la dosis que se daba, una aspirina son, aquí en Argentina, ¿no? Son 500 miligramos, en Estados Unidos son 600 la aspirina, ¿no? Es un poco más todavía. Bueno, calculen que para un perro son 10 miligramos por kilo. O sea que una aspirina de 500 es para un perro que pesa 50 kilos. Y se lo daban por ahí una aspirina entera a un perrito que pesaba escasamente 12 kilos. O sea, ya era una sobredosis. Eh, la aspirina, dentro de todo, lo que normalmente causaba era una gastritis hemorrágica, vómitos con sangre, para decirlo de entre casa, y que ponía en riesgo la vida del animal, pero bueno, si uno lo llamaban a tiempo, tenía mucha chance del animal de curarse, digamos, de sobrevivir. No así los gatos. En los gatos, si bien la dosis es la misma, aproximadamente 10 miligramos kilo, de aspirina, se imaginan que media aspirina
No hay, para un tigre, más o menos, no, estoy exagerando, pero quiero decir, para un gato doméstico que pesa 3, 4 kilos, es una barbaridad. Y además en los gatos, para metabolizar la aspirina, es decir, para deshacerse de la aspirina, para eliminarla por la orina, que todos lo hacemos cuando ingerimos una sustancia, o por la materia fecal o por la orina, es muy lento, muy lento. Faltan enzimas en el hígado al gato para lo que se llama metabolizar. Entonces eso es muy lento y entonces dura mucho más tiempo el efecto de la aspirina. Se podía dar a dosis correcta y además no se podía dar todos los días. La dosis correcta era cada 48 horas, un día sí, un día no. ¿Sí? De ser necesario, pero ya eso está superado y ya la aspirina no es un analgésico que se tenga, un antifebril que se tenga normalmente en las casas. Ahora se reemplazó por el paracetamol, ibuprofeno o el combo de ambos, que es muchísimo peor para, no voy a hablar de los humanos, eso ya tengo un video, yo he hablado del paracetamol y del ibuprofeno, ¿no? Al que le interese lo puede buscar. Pero en los gatos el paracetamol es mortal, no hay vuelta atrás, produce necrosis hepática y muerte. O sea que, ¿le doy un poquito de paracetamol porque le dolía la patita? Lo mandaste para el otro lado, ¿sí? O sea que ya ahí rara vez uno llega a intervenir como veterinario porque ya el animal falleció. En los perros son un poco más resistentes, pero tampoco hay tratamiento sintomático, tampoco hay mucho para hacer, ¿no? Tratar de acelerar, digamos, el metabolismo, de que elimine lo que está dando vuelta en la sangre y no mucho más. Y todo terapia de soporte. Eh, Así que hoy en día ha empeorado la situación. Gracias, dentro de todo, a algo bueno tiene YouTube, Internet, ya es bastante vox populi de estas sustancias son tóxicas para los animales, ¿sí? Y que no se deben dar. A fuerza de machacar, de repetir, bueno, no es que, no, que hayan desaparecido estos casos, pero son más raros. Pero también está el que el perrito está con vómitos y le da unas gotitas de patalgina. Empeora la cosa porque la patalgina tiene alcohol, tiene mentol, o sea, más irritación gástrica, más vómito. O le da Reliberan, pero en gotas. El animal está con vómito, como entra, sale, o sea, y cuando lo llaman a uno 4 o 5 días después, el animal está mucho peor, está deshidratado, 4 o 5 días sin comer, bueno, un montón de cosas que si hubieran llamado a tiempo, quizás hubiera sido algo que en 24 horas el animal estaba perfecto. Así que en todas las profesiones existen estos sabelotodos, vamos a decir, que meten manos sin saber y con el plus, en este caso, de que hay una vida de por medio. Así que esto es inherente a la especie humana, ¿sí? Y ahora, bueno, un poquito exacerbado con el tema de YouTube, ya digo, a veces para bien, porque alerta sobre ciertas cosas, y otras veces hace creer que uno puede resolver el problema y en realidad lo empeora. Vi un videíto, lo clásico, ¿no? Eh, Así que bueno, que sirva esto tal vez también para prevenir, de no cometer caer en estos errores, ¿no? En los años 80, ya digo, estaba la aspirina y después estaban los antipulgas. Desde que salieron las pipetas y las pastillas, gracias a Dios, casi no se ve las intoxicaciones. Pero antiguamente se usaban sustancias que eran insecticidas, que eran muy tóxicos, eran fosforados. Si bien había antídotos, si uno no llegaba a tiempo, el animal también podía morir. Y por ahí lo veían lleno de pulgas al animal y agarraban el famoso Ectol, que ahora cambió la fórmula, sigue existiendo, pero no sirve para mucho más que para el ambiente, más que para... Y lo bañaban con Ectol. Y encima hacían mal la dilución, entonces lo intoxicaban al animal. Y muchas veces lo pasaban para el otro lado. Sin hablar de los talcos. Había unos talcos que también tenían fosforado para matar pulgas y garrapatas. ¿Qué pasaba? En los gatos eso era una locura, porque el gato se lame. Así que terminaba ingiriendo el producto que le ponían sobre el cuerpo y era intoxicación segura, cuando no muerte segura. Así que bueno, esto me vino a la mente por ver ese short ya digo, en todas las profesiones existen este tipo de individuos. Seguramente el colega señala que también es seguidor del Tano, no me va a dejar, y creo que también me sigue a mí, ¿sí? Juanqui,
tenés la misma experiencia. Tal vez seas más joven y no hayas vivido lo que ocurría en los 80 y en los 90. Ya digo, eso por suerte fue superado. Pero, como todo, digamos, siempre puede empeorar o puede aparecer otro problema. Otra cosa muy clásica era, pero esto bueno, no era culpa de la gente, pero ya que tal lo digo, era una intoxicación muy común en los animales, es el anticongelante de los autos, ¿sí? El anticongelante es glicol, ¿sí? Polietilenglicol, con algún colorante y alguna otra sustancia más. El glicol es muy tóxico, pero es dulce. Entonces, ¿qué pasaba? En los talleres mecánicos vaciaban los radiadores, obviamente quedaba el charco en el piso, y si tenían perros, muchos talleres mecánicos tenían uno o varios perros, a veces incluso callejeros, que los dejaban dormir ahí, le tiraban un hueso, y bueno, el perro estaba ahí, hacía compañía, cuidaba el taller cuando quedaba de noche, ladraba, alertaba ante algún problema. ¿Y qué pasaba? El perro tenía sed, iba al charquito ese digamos, de agua del radiador, la empezaba a lamer, le gustaba porque encima era dulce, y terminaba, ya digo, con un hígado destrozado o muerto, dependiendo la cantidad que había ingerido también, ¿no? Eh, Así que, pero esas cosas también están, no son tan frecuentes hoy en día. Así que bueno, espero haberlos entretenido un poco en este día horrible. Bah, para mí no es horrible porque yo tengo cosas para hacer, pero quizás el que tenga que trabajar en el exterior le complica. No solo el viaje, digamos, el tránsito para ir a donde tienen que ir a hacer la tarea, si además la tarea es al aire libre, prácticamente están impedidos de hacerla. Así que eso se entiende. Bueno, les mando un gran saludo a todos. Yo no sabía que Patito Caray tiene hermanita. Me acabo de enterar, y que tiene una cacerola del tamaño de un pistón del Torino. Ay, caray, mamita, ¿eh? Mandale saludos a tu hermana, caray. Bueno, nos vemos en algún otro video, como siempre digo, quizás más interesante. Nunca lo cumplo, siempre es menos interesante, pero bueno, la promesa está. Nos vemos, que tengan un buen día.